En un jardín secreto, bañado por el sol y acariciado por la brisa, vivía una pequeña rosa llamada Rosalía. No era la más alta ni la de los pétalos más grande. De hecho, a menudo se sentía diminuta en comparación con las majestuosas peonías y los orgullosos girasoles que la rodeaban. Cada mañana, cuando el rocío besaba sus pétalos de un suave color carmesí, Rosalía se estiraba hacia el sol, pero no podía evitar comparar su delicado tallo con los robustos troncos de los árboles cercanos. Ojalá fuera tan fuerte como ellos, suspiraba en silencio, mientras el viento jugaba con sus hojas. Los otros habitantes del jardín, aunque amables, a veces la hacían sentir más pequeña. ¡Qué cosita tan linda y frágil!, exclamaba la mariposa monarca al pasar. Cuidado con las corrientes de aire, pequeña, le advertía el viejo roble con voz grave. Rosalía agradecía su preocupación, pero en el fondo anhelaba que vieran en ella algo más que simple delicadeza. Soñaba con ser valiente, con demostrar que dentro de su pequeño ser latía un corazón lleno de coraje. Pero, ¿cómo podría una pequeña rosa mostrar su fuerza en un mundo tan grande? Un día, el cielo comenzó a cambiar. El azul brillante se tiñó de un gris plomizo y ominoso. El aire, antes cálido y juguetón, se volvió pesado y quieto. El viejo roble crujió sus ramas y murmuró en sea acerca una grande, la peor que he visto en muchos años. Un escalofrío recorrió el jardín. Las aves buscaron refugio, las abejas desaparecieron en sus colmenas y las otras flores se encogieron, susurrando con miedo. Rosalía sintió que su tallo temblaba, no solo por la brisa que empezaba a arreciar, sino por un pavor que nunca antes había conocido. La tormenta llegó sin piedad. El viento aullaba como un lobo hambriento, azotando el jardín con una furia implacable. La lluvia caía en torrentes, no como gotas suaves, sino como agujas heladas que golpeaban la tierra y a todo lo que en ella crecía. Rosalía se aferró a la tierra con todas sus fuerzas, sintiendo como sus raíces, esas anclas invisibles, se esforzaban por no ceder. El viento la doblaba hasta casi tocar el suelo, una y otra vez. Escuchaba los lamentos de otras flores, ramas que se partían, y pétalos que eran arrancados y arrastrados por el vendaval. En el clímax de la tormenta, un relámpago partió el cielo en dos, seguido de un trueno tan estruendoso que hizo temblar el mismísimo suelo. El miedo se apoderó de Rosalía. Cerró sus pétalos con fuerza, protegiendo su corazón. No puedo más, pensó. Soy demasiado pequeña, demasiado débil. Este es mi fin. En esa oscuridad, casi rindiéndose, una voz suave resonó en su interior. No era una voz ajena, era la suya propia, pero más profunda y serena. Aguanta, decía la voz. Tus raíces son más profundas de lo que crees. Tu tallo es flexible, no rígido. No luches contra el viento, baila con él. Esa idea la sorprendió. Bailar con la tormenta parecía una locura, pero la desesperación la empujó a intentarlo. En lugar de resistirse con rigidez, comenzó a dejarse llevar. Cuando el viento soplaba, se inclinaba profundamente, casi rozando el lodo, y cuando el viento amainaba por un instante, se erguía de nuevo, meciéndose con una gracia inesperada. Descubrió que su flexibilidad, aquello que siempre había considerado una debilidad, era en realidad su mayor fortaleza. No se quebraba porque se doblaba, no se rompía porque cedía. Era una danza desesperada por la supervivencia, un vals con la furia de la naturaleza. La noche pareció eterna. Cada ráfaga de viento era un desafío, cada gota de lluvia una prueba, pero Rosalía persistió. Aferrada a esa nueva sabiduría interior, se concentró en sus raíces, sintiendo la conexión profunda con la tierra que la nutría, la fuente de su verdadera fuerza. Ya no era solo una flor frágil, era parte de algo mucho más grande, un ser vivo conectado a la resiliencia del planeta. Mientras danzaba con la tormenta, no solo luchaba por sobrevivir, sino que también descubría una belleza extraña y poderosa en medio del caos. Finalmente, tan abruptamente como comenzó, la tormenta amainó. El viento dejó de aullar y se convirtió en un susurro cansado. La lluvia cesó y un silencio profundo se instaló en el jardín, roto solo por el goteo del agua desde las hojas. Lentamente, con mucho esfuerzo, Rosalía comenzó a enderezarse. Su cuerpo estaba magullado, sus hojas rasgadas, y había perdido algunos de sus pétalos más externos. Estaba exhausta, pero estaba de pie. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron las nubes rotas, el jardín reveló una escena de devastación. Ramas gruesas del viejo roble yacían en el suelo. Las orgullosas peonías habían perdido casi todos sus pétalos, y muchas de las flores más altas estaban rotas, vencidas por la fuerza del viento. Era un paisaje triste y desolador. Rosalía miró a su alrededor con el corazón encogido,
por la pérdida de sus compañeras. Pero entonces, algo mágico sucedió. A medida que el sol la bañaba con su luz cálida, Rosalía sintió una nueva energía recorrer su tallo. El agua de la lluvia que aún cubría sus pétalos no parecía fría, sino refrescante. Abrió los pétalos que le quedaban, recibiendo la luz del nuevo día. Y en ese momento, las otras criaturas del jardín comenzaron a emerger de sus refugios. La mariposa monarca revoloteó cerca, con las alas un poco dañadas. Rosalía exclamó, con una voz llena de asombro, «¡Has sobrevivido!». El viejo roble, aunque herido, la miró con un nuevo respeto. «Pequeña Rosa», dijo su voz grave, pero esta vez teñida de admiración, «tu flexibilidad te ha salvado. Tienes una fuerza que muchos de nosotros, con toda nuestra rigidez, no poseemos». Las flores supervivientes, magulladas pero vivas, la miraban de una manera diferente. Ya no veían fragilidad, sino una resistencia increíble. En sus ojos había un reconocimiento, una admiración que Rosalía nunca antes había experimentado. Rosalía se miró a sí misma. Estaba imperfecta, con cicatrices que contaban la historia de la noche anterior. Había perdido parte de su belleza exterior, pero había ganado algo infinitamente más valioso en el conocimiento de su propia fuerza. La tormenta no la había destruido, la había revelado. Le había enseñado que la verdadera fortaleza no reside en la rigidez o el tamaño, sino en la capacidad de adaptarse, de ser flexible y de encontrar el coraje en el corazón de la adversidad. A partir de ese día, Rosalía floreció de una manera completamente nueva. Sus colores parecían más vibrantes, su aroma más dulce. Ya no se comparaba con los demás, se erguía con una confianza tranquila, una belleza que no provenía de la perfección, sino de la resiliencia. Se convirtió en un símbolo de esperanza en el jardín. Cuando nuevas flores llegaban y se sentían pequeñas o inseguras, el viejo roble les contaba la historia de la pequeña Rosa que danzó con la tormenta y salió victoriosa. Rosalía aprendió que las tormentas de la vida no siempre vienen a destruirnos, sino a limpiar nuestro camino y a mostrarnos de qué estamos hechos. Cada cicatriz era un recordatorio de su valentía, y cada nuevo brote, una promesa de renovación. Ya no era solo Rosalía, la pequeña Rosa, era Rosalía, la superviviente, la bailarina de la tormenta. Un testimonio viviente de que incluso el ser más delicado puede albergar una fuerza interior inquebrantable. Y así, en su rincón del jardín, siguió floreciendo, más hermosa y fuerte que nunca, no a pesar de la tormenta, sino gracias a ella. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.